facultativos y aquí es importante que son catalasa negativos. ¿Ya? Esa es la principal forma químicamente de diferenciarlos de los estafilococos. El estafilococo catalasa positivo y el estreptococo catalasa negativo. Son inmóviles, es decir, si los ponemos en un gas semisólido, no se van a mover, se quedaría la rayita que hemos sembrado, ¿no? Les gusta el agar-sangre, quieren el agar-sangre para crecer, no forman esporas y van a encontrarlo en la piel, en el tracto gastrointestinal y en general vamos a encontrarlos produciendo una gran cantidad de enfermedades. ¿Cómo clasificamos a los cocos, a los estreptococos? Los clasificamos por su tipo de hemólisis, si son alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos o gamma-hemolíticos. Recuerden, beta-hemolítico es la hemólisis total, ¿no? Cuando se destruye todo el globulito rojo y se queda el agar, se rompe toda la sangre, se queda solamente el agar bien amarillo, eso se ve de ese color. Y la alfa-hemólisis es una hemólisis parcial. Entonces, al haber una hemólisis parcial, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que se pone de color verde, de un color verdoso. Y en la gamma hemólisis no hay hemólisis, entonces no hay destrucción ni parcial ni total. Vamos a ir viendo esto justamente, pero también hay otra forma de clasificarlos que son los serogrupos de Lanzfield. Estos serogrupos de Lanzfield están en relación a propiedades de la cápsula, a propiedades de la pared de la bacteria, ¿no? Y tenemos el grupo A, B, C, D y los no tipificables. El grupo A, que es el Piógenes, el B, Agalactiae, el C, el Eximilis, el D, Bovis, y los no tipificables del grupo Viridae y el Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? En este caso, a veces es difícil tipificarlos por la presencia de la cápsula, ¿no? La pared no va a estar en contacto directo, por eso es mucho más difícil. Y pneumoniae es un estreptococo, un diplococo capsulado, presenta cápsula. Ya. Con respecto a la hemólisis, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos cocos gram positivos, ¿no? Tenemos, agarro mi muestra de termómetro cultivo, hago un extendido, hago mi gram y veo coquitos gram positivos. Normalmente cuando los veo bien arracimaditos ya podría pensar que es estafilococo, pero cuando los veo en filitas, es estreptococo. Pero a veces cuando sacamos en el cultivo vamos a ver una masa grandota de cocos, y entonces no podemos diferenciar adecuadamente. ¿Cómo podemos estar seguros de que sí? Con la prueba de la catalasa. La catalasa nos dice, catalasa positivo, catalasa negativo, estreptococo. Ya, en el caso del estafilococo, cuando teníamos catalasa positivo, diferenciábamos con la coagulasa. Coagulasa positivo, coagulasa negativo, epidemitis o saprocitis. Porque no vamos. Entonces, en cambio aquí vamos a diferenciar por la hemólisis. Vamos a sembrarlos en agar sangre y vamos a ver qué tipo de hemólisis tiene. Pueden ser alfa, beta o gamma. Beta hemólisis son Piógenes y Agalactiae. ¿Sí? Piógenes y Agalactiae son los que me van a dar una beta hemólisis. Busquen el serogrupo A y B. Miren estos dos de acá. Los serogrupos A y B, de acuerdo a la receta de Lanzfield, van a ser A y B son beta hemolíticos, Piógenes y Agalactiae. ¿Sí? Alfa hemolítico tenemos a Streptococcus pneumoniae, que sería el más importante del alfa hemólisis. Y aquí gamma hemólisis tenemos a los enterococos y no enterococos. ¿A qué tiene que ver esto? Durante mucho tiempo enterococo fue parte del grupo de estreptococos, ¿ya? Pero justamente debido al avance en las técnicas de ingeniería genética, de biología molecular, es que se vio que genéticamente no formaban parte del grupo de los estreptococos. Por eso se separaron en un grupo diferente que eran enterococos. ¿Sí? Entonces, entre los gamma hemolíticos tenemos predominantemente a los enterococos, que serían estos de acá. Entonces, tenemos predominantemente los enterococos, pero también tenemos a otros cocos que serían los no enterococos del grupo D, ¿ya? Que serían estos de acá. Lo más importante, el beta hemolítico son los del grupo A y B, que son Piógenes y Agalactiae.
Piógenes del grupo A, Galactiae del grupo B. ¿Sí? Según la, ambos son beta hemolíticos. Tengan cuidado, no confundan el alfa beta, o sea, las hemólisis propiamente, con los serogrupos del alfa. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Piógenes es del grupo A en el grupo de Lansfield, pero es de tipo beta hemolítico, ¿no? Multiplicamos como beta hemolítico. Entonces acá tenemos las diferencias de acuerdo a los grupos beta, alfa o gamma hemolítico. Beta hemolíticos, Piógenes y Galactiae. Alfa hemolíticos, neumonía predominante. Entonces, esto con neumonía, recuerden que además es capsuladito, vamos a tener de acuerdo a la atención podríamos evidenciar, identificar la cápsula alrededor, ¿sí? Y es un diplococo graposo, o sea, son dos coquitos nada más. Estreptococo Piógenes y estreptococo Galactiae van a ser mucho más parecidos, van a ser cadenas de coquitos, ¿no? Cadenas, filas de coquitos, estreptococos. Y justamente la diferencia hemolítica, ¿no? Cuando tenemos el tipo de beta hemólisis, que es lo que tenemos, se ha roto todo el glóbulo rojito, todo, y ¿qué ha pasado? Ha quedado solo el agar amarillo. Tenemos el alfa hemólisis que ha dejado parcialmente esa comida glóbulo rojo, entonces hay metabolismo del hierro y pues se pone este color verdecito. Y la gamma hemólisis no pasa nada, están solo las colonias del ciclo. Ya, alfa hemolítico, estreptococo neumoniae y virinas. Beta hemolítico, Galactiae, Piógenes y Galactiae. Y del grupo, el agar hemolítico, grupo D, no enterococos, ¿no? Por ejemplo, bovis. Y los enterococos. Entonces, dentro de los beta hemolíticos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerdan que entre los estafilococos teníamos áureos y no áureos. El no áureos teníamos saprofíticos y epidermides. ¿Y con qué los diferenciábamos? Con la novomiosina, exactamente. Si era resistente, saprofítico. Si es sensible, epidermides. Acá tenemos otras dos pruebas. Tenemos la prueba de la autoquina y de la vacitracina. Los beta hemolíticos, vamos a hacer la prueba de la vacitracina. ¿Sí? En los beta hemolíticos vamos a hacer la vacitracina. Y en los alfa hemolíticos vamos a hacer la autoquina. Si le quitan las colitas a la alfa, no. Entonces, beta hemolíticos con vacitracina, ¿no? Y los alfa hemolíticos con autoquina. Entonces, ¿quiénes tienen los beta hemolíticos? Piógenes es sensible a vacitracina, o sea, si deja un halo alrededor como está ocurriendo acá, ¿qué coco sería este? Piógenes, exactamente. ¿Por qué? Porque está siendo sensible a la vacitracina, no está creciendo en presencia de vacitracina. Y en el caso de los alfa hemolíticos, ¿quién deja el halo? ¿Quién es sensible? Neumonía. Entonces, ¿estas colonias de qué serían? De neumonía, ¿no? Tendríamos a Piógenes. ¿Ya? Piógenes es sensible y neumonía es sensible a la neumonía a la autoquina, Piógenes a la vacitracina. Doctor, ¿cómo podríamos diferenciar el Piógenes y el Galactiae? Una forma es esta. O sea, la vacitracina. Ajá, la vacitracina es una forma. Si te sale resistente a la vacitracina, Esa Galactiae. Otra forma es justamente con la prueba de Kamas. La prueba de Kamas nos va a ayudar a diferenciar a Galactiae de Piógenes. ¿Qué cosa es la prueba de Kamas? Yo voy a sembrar puro coco beta hemolítico en mi agasallo. ¿Qué voy a sembrar en mi agasallo? Primero estafilococo aureus. Recuerdan que el estafilococo era beta hemolítico, entonces me va a generar hemólisis. Nos ponemos una rayita con estafilococo aureus. Y luego voy a sembrar una rayita igual con Galactiae y una rayita con Piógenes. Pero ¿qué va a ocurrir? A Galactiae, cuando se encuentra con aureus, potencia su actividad de hemólisis. Cuando están cerca, cuando están juntitos, van a potenciar su actividad de hemólisis. Entonces, al potenciarla, vamos a ver que el halo de hemólisis aumenta de tamaño. O si yo solamente he hecho una línea. Pero si se trata de Galactiae, la hemólisis se potencia, ¿no? Cuando se encuentran aureus con Galactiae, se potencia. Va a formar ese aspecto como si fuera una cabeza de flecha.
¿Por qué? Porque al encontrarse la actividad hemolítica se ha potenciado. En cambio, Piógenes se queda como una sola línea acá. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de diferenciar Piógenes de Agalactiae en la prueba de K. ¿Sí? En este caso, entonces, como les dije, tengo mi agar, siembro una línea de Staphylococcus aureus, una línea de Piógenes y una línea de Agalactiae. Después de 24 horas crecen y entonces la hemólisis de estos dos, de aureus y Agalactiae, se va a potenciar, dándome mayor cantidad de hemólisis por acá. ¿Sí? De esa forma también puedo diferenciar Piógenes de Agalactiae. ¿Estamos bien? Otro es el test de PIR. El test de PIR nos ayuda a encontrar y identificar a Streptococcus pyogenes. Quien va a ser PIR positivo es el Streptococcus pyogenes, ¿no? Si saco mi cultivo, lo pongo en una placa, en un papel filtro, lo que sea, y le agrego el reactivo, ¿no? Que es justamente la enzima pirimidinil amilamirasa, que sería el PIR. Cuando cambia de color, nos da positivo. Entonces, ¿en quién es positivo? En Piógenes, ¿no? En el grupo A, en Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿quién no sería, quién sería negativo a PIR del mismo que puede causar confusión? Agalactiae, ¿verdad? Porque si tengo dos beta hemolíticos, Piógenes y Agalactiae, los puedo diferenciar con la prueba de K, que me va a dar aumento de la hemólisis para Agalactiae, o la prueba del PIR, que me va a dar PIR positivo para Piógenes. PIR, Piógenes. ¿Ya? Me va a dar positividad para Piógenes. Ya. Bueno, además hay otras pruebas que, por ejemplo, nos pueden ayudar. Nos puede ayudar el test de cuello. ¿Qué es el test de cuello? Es una declinación que va a generar que se pueda distinguir o se hinche la cápsulita. ¿Ya? Entonces la cápsula va a estar muy, muy evidente en el test de cuello. Cuando yo veo la cápsula, sé que el Streptococcus capsulado es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Es un Streptococcus capsulado, entonces también me orientaría hacia Streptococcus pneumoniae. Y neumonía es sensible a la autoquina, ¿no? Que ya lo conversamos. ¿Ya? En el grupo de enterococo, el género enterococo, tienen algunos requerimientos especiales para crecer bien. Por ejemplo, les gusta el agar, les gusta la bilis esculina, son bilis esculina positivo. Este es un agar diferencial que se llama bilis esculina, que cuando metabolizan la bilis se pone este color intenso. Entonces los enterococos van a darle este color intenso. Y además de eso, les gusta mucho el sodio, les gusta mucho la solución salina. Entonces en un crecimiento, en un agar con solución salina, van a crecer con mayor facilidad. Sí, los enterococos. Los estreptococos no enterococos, o sea, que eran antes originalmente del mismo género, no van a crecer frente a la solución salina y no van a dar bilis esculina positivo, van a dar bilis esculina negativa. Y los enterococos B son igualitos a un estreptococo, ¿no? Por eso originalmente eran de la familia de estreptococos, pero después por técnicas genéticas, se descubrió que no eran de la misma familia, por eso se separaron en un grupo nuevo que son los enterococos. Y como los diferenciamos, crecen en solución salina y son bilis esculina positiva. ¿Ya? Esa es la gran diferencia frente a otros estreptococos. Porque si los ven son idénticos, son igualitos. Bueno, resistencia a la vancomicina, los enterococos son resistentes a la vancomicina. Acá tenemos a la vancomicina y, como ven, ha crecido alrededor de sin respetarlo un poquito. ¿Qué tiene que ver la vancomicina acá? La vancomicina es un antibiótico de amplio espectro, un antibiótico bastante, entre comillas, poderoso. Es un antibiótico que se suele usar solamente en hospitalizados, predominantemente en UCI. No se usa, sino más, nunca se... ¿Alguno le ha restado vancomicina alguna vez? No, o sea, no lo das para que se compre en la farmacia, ¿no? Si lo tomas en mi casa. Se usa con control hospitalario. Entonces, que sea resistente a este tipo de antibiótico y es una señal muy mala, ¿no? Es una infección bastante difícil de erradicar. Entonces, los enterococos van a ser resistentes. Ahora vamos con hemófilos.
Haemophilus es otro género de bacterias, grupo de bacterias. En este caso se trata de cocobacilos. Y esta va a ser el primer grupo de cocobacilos gram negativos del que vamos a conversar. ¿Sí? Es inmóvil, no forma esporas, es anaerobio facultativo. Y una cosa importante que tiene Haemophilus, justamente por eso se llama así, Haemophilus, que le gusta la sangre. ¿Ya? Es que Haemophilus requiere de factores de coagulación, requiere factores sanguíneos para poder crecer, si no, no va a poder desarrollar adecuadamente. Requiere sobre todo el factor 10 y el factor 5. Es oxidasa positivo, catalasa positivo, pero que en este caso digamos que la catalasa no es tan importante como en los cocos, ¿no? Porque ver cocobacilos gram negativos ya no me va a generar tanta confusión. ¿Ya? Es parte de la microbiota respiratoria, no le gusta el trato respiratorio superior. Hay otros Haemophilus, no solo influenzae, por ejemplo, hemolíticos y presidenzae, pero los Haemophilus que son patógenos que causan la enfermedad son el Haemophilus influenzae tipo B y el Haemophilus ducrei. El Haemophilus ducrei causa una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? En cambio, el Haemophilus influenzae causa problemas en el tracto respiratorio y también puede causar meningitis. ¿Ya? Me gusta vivir, así es el agua y causa meningitis. Y una que otra cosa rara más por allí, pero predominantemente eso. ¿Ya? El que nos importa es el Haemophilus influenzae. Tenemos 6 serotipos A, B, C, D, E y F. Y dijimos justamente que lo importante era el B, porque el B nos causa enfermedad en nosotros, es el que causa enfermedad, ¿ya? Es el que con mayor frecuencia causa infecciones. ¿Cuál es el problema más serio o más importante que nos puede causar el Haemophilus influenzae tipo B? La meningitis, ¿ya? Es una infección bastante severa. Entonces, también es permitir cápsula, entonces la reacción de Quellum también me daría positivo. ¿Recuerdan la reacción de Quellum que vimos hace un ratito? Se hinchaba la cápsula. Entonces nos va a permitir identificar las bacterias capsuladas. Y acá también tenemos cápsula. Entonces puede afectar sobre todo a lactantes menores de 6 años. Por eso la vacunación es importante. Dentro del esquema de vacunación, en nuestro esquema de vacunación nacional, hay vacunas frente a Haemophilus influenzae tipo B. Mi primera vacuna es HIV, B grande. ¿Ya? ¿Qué puede causar? Meningitis, sobre todo, que es lo más importante, pero también otitis media, una infección en el oído, celulitis, epiglotitis, otitis séptica, de las otras cosas más raras, coriamnitis, endometritis, que es una infección natal, y de los no tipificables, no solo el tipo B, sino otros tipos también pueden causar sinusitis, bronquitis, bronquitis, neumonía, y coriamnitis, que es una infección de la membrana de las neuronas placentarias, del polimielino. Entonces, ese es el Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, si esta bacteria le gusta mucho la sangre a Haemophilus, ¿en qué agar lo voy a sembrar? En sangre. Pero de preferencia en agar chocolate, ¿no? Puede ser agar sangre o agar chocolate. Ahorita vamos a conversar el por qué. ¿Ya? Hay otros agares específicos para Haemophilus, que son el agar Lehigh o el agar de Fields. El agar Lehigh, pero debido a la poca frecuencia o a la poco práctico o al costo, donde más frecuentemente lo vamos a encontrar va a ser en agar sangre o en agar chocolate, ¿sí? En el caso de agar sangre, la agar sangre tiene que ser con sangre de conejo o sangre equina, por el tipo de cultivo, y se le suele hacer una estría de estafilococo. Tal vez explicar por qué. En el agar chocolate crecen con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque en el agar chocolate, ¿qué pasaba? Ya el glóbulo rojo está destruido, entonces ya ha liberado ¿qué cosa? Ha liberado el hierro, ha liberado sus componentes y puede aprovechar mejor los factores de coagulación. En cambio, cuando sembramos en agar sangre, lo que hacemos es esto: hacemos una cosa que se llama satelitismo. En el agar sangre yo voy a sembrar una estría tengo mi plaquita y siembro una rayita de Staphylococcus aureus. ¿Para qué siembro Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus, ¿qué tipo de hemólisis tiene? Beta hemólisis. Entonces va a destruir los glóbulos rojos alrededor. Al destruir los glóbulos rojos libera los componentes del glóbulo rojo, libera los componentes de la sangre. Entonces los hemófilos van a crecer alrededor de la estría, alrededor del estafilococo. Porque les gusta, a diferencia del estafilococo que rompe el glóbulo rojo, el hemófilos no rompe el glóbulo rojo, les gusta que le den el contenido ya roto. Entonces, si yo no tengo agar chocolate,
Lo que hago es que en mi agar sangre siembro estafilococo, el estafilococo va a romper el glóbulo rojo y el hemófilus va a aprovecharse al costado para crecer. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Este fenómeno se le llama satelitismo. Satelitismo porque va a ser como un satélite del estafilococo. Lo está rodeando. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo podemos identificarlas? Podemos identificarlas con las pruebas que tenemos acá abajo, que vamos a hablar. El factor 5 y el factor 10, la tipificación serológica, y el antibiograma con factor de chocolate con factor 5. Entonces, ¿qué hemófilos nos importaban? ¿Cuáles eran nuestros hemófilos más importantes? El hemófilos influenzae y el hemófilos Ducrey. El hemófilos influenzae necesita de factor 10 y de factor 5 para crecer. El hemófilos Ducrey solo necesita factor 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a agarrar mi plaquita y voy a sembrar mis bacterias como si fuera un antibiograma, pero en lugar de ponerle antibióticos, le voy a poner factor 5, factor 10, o sea, un disco embebido en mi factor. En factor 5, factor 10 y factor 5 y 10. Si crece alrededor del factor 5 más el factor 10, ¿quién tendría que ser? Si crece alrededor del factor 10, ¿qué? Ducrey. Si no crece alrededor de solo el factor 5, influenzae, porque necesita síntesis. Entonces, si ven que crece alrededor de solo, por ejemplo acá, tengo factor 10 y ven que crecen las bacterias alrededor del factor 10, ¿de quién se trata? Ducrey, exactamente. Este de acá es Ducrey. Si ven que tengo factor 5 y factor 10 y crece justamente entre el factor 5 y factor 10, ¿quién es? Influenzae. Exactamente. Y por ejemplo, acá solamente crece alrededor del factor 5. Y entonces es otra de las menos frecuentes. Por ejemplo, puede ser para influenzae o para hemolíticos. Como recuerdan que para las neiserias usábamos la formación de glucosa, maltosa, sucrosa. Aquí usamos la presencia de factores. ¿Con qué factor van a crecer? Influenzae necesita de los dos, de 5 y 10 para crecer. En cambio, Ducrey necesita solo 10. Si no solo necesita 5, es uno de los pares, para influenzae o para hemolíticos. Entonces, podemos utilizar, ya les dije que algunos agares como Levinthal, pero el que más utilizamos es el agar chocolate. ¿Ya? El agar chocolate sembramos. También podemos utilizar el agar TCA o la infusión cerebro-corazón. ¿Ya? Estos agares van a estar suplementados con usamos chocolate, pero estos de acá deben ser suplementados con factor 5 o con factor 10. ¿Ya? ¿Para qué? Para que crezcan justamente los hemófilos. ¿Dónde podrían estar? ¿De dónde puedo obtener muestras? Si va a darme meningitis, ¿de dónde la obtendría? Líquido cefalorraquídeo. Artritis séptica, líquido sinovial. Una sepsis, sangre. Pueden estar también, recuerden que pueden estar con bronquitis, ¿no? Sinusitis, tracto respiratorio superior e inferior, o un hisopado nasofaríngeo. Hacemos el gram y tenemos cocobacilos gram negativos. Hacemos la reacción de Quellum y nos da positivo porque tiene cápsula. Hacemos el satelitismo. ¿Qué es el satelitismo? Siembro una estría de estafilococos aureus en agar sangre y los hemófilos crecen alrededor del estri. Siembro por todo lado, pero solo van a crecer alrededor del estri. ¿Por qué? Porque allí el estafilococo ya descompuso el glóbulo rojo y ya puede aprovechar los factores en el hemófilo. ¿Le gusta que le hagan el trabajo? ¿Ya? Este es el único caso en el que el antibiograma se hace en agar chocolate. ¿Normalmente en qué lo hacemos? En el registro, exactamente. Este es el único caso en el que lo hacemos en agar chocolate. En el que se hace en agar chocolate. Y ahora vamos con las cosas raras. Algunos microorganismos, como les he comentado las veces pasadas, no tienen muy bien con gram. ¿Y por qué? Porque su pared tiene características diferentes. Entonces, no todas las bacterias se pueden teñir con gram. La gran mayoría sí. Pero tenemos algunas que no. Por ejemplo, tenemos a Bartonella, porque estas producen poco ATP, que es Bartonella ehrlichia. No produce ATP las clamidias, son ácido resistentes las micobacterias, por ejemplo, esta Mycobacterium tuberculosis, Leprae, bovis, son las científicas como Mycobacterium avium.
y no tienen pared celular, entonces no es micoplasma. Por eso es que al no tener características esenciales para que Gram pueda funcionar, no van a teñir con Gram. Vamos a hablar de Bartonella, de clamidia y de micoplasmas. De Mycobacterium no vamos a hablar porque en segunda fase tenemos una clase que es tuberculosis, o sea, Mycobacterias. ¿Ya? Porque eso sí es bastante importante porque tuberculosis van a ver sí o sí varias veces en su vida. No importa qué hagan, van a encontrar tuberculosis. Si no importa qué especialidad se dediquen, siempre van a caer su tuberculosis por ahí. ¿Ya? Micoplasma. Micoplasma, no sé si ya han conversado, tenemos un micoplasma y uroplasma, y la característica es que sus colonias tienen forma de huevo frito. La característica principal del micoplasma, la más reconocida. Son bacterias pequeñitas, no tienen pared celular, por lo cual son un tanto pleomórficos, no son ni cocos ni vacíos, sino que al no tener pared celular no son rígidos, nos dan un aspecto bastante irregular. ¿Ya? Son anaerobios facultativos, con excepción de Mycoplasma pneumoniae, que es estrictamente aeróbico. O sea, Mycoplasma pneumoniae, que le gusta el pulmón, es estrictamente aeróbico, requiere de oxígeno, no va a crecer en anaerobio de oxígeno. Son bastante exigentes en cultivo, son bastante difíciles de sembrar. ¿Ya? Les gustan los medios enriquecidos con grasa, con colesterol, ¿no? Con ácidos proteínas, entonces son bastante exigentes para su cultivo y van a dar estas colonias con aspecto de huevo frito entre comillas. Y tienen acá su membrana celular, no tienen pared y por eso son un tanto pleomórficos, o sea, tienen varias formas. Mycoplasma pneumoniae, el que es estrictamente aerobio, ¿qué cosa va a causar? Neumonía. Neumonía típica primaria, tracomionitis, es decir, enfermedades respiratorias. Puede convertir la glucosa en ácido, tiene un crecimiento lento hasta 15 días y produce beta hemolítico. Es extracelular estricto y no invade el epitelio. Daña la mucosa porque produce peróxido, o sea, no entra y destruye la célula propiamente, sino que se reproduce fuera de la célula. Pero como la daña, produce peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno es tóxico, ¿no? Entonces esto estimula la lisis celular. Bueno, ¿cómo podemos cultivar a Mycoplasma pneumoniae? Lo podemos cultivar de esputo, frotisfaringio, ¿no? Y requiere una incubación bastante larga, hasta 4 semanas. El agar que utilizamos para Mycoplasma, recuerden que era bastante exigente, le gustaba la grasa, le gustaban las proteínas, entonces tenemos agarito, que es el agar específico para Mycoplasma. Ya le damos condiciones micronofílicas, recuerden que ese sí le gusta el oxígeno. Ya, y forma una zona central densa y una zona periférica menos densa, por eso nos da el aspecto de huevo frito. Nos da una zona central bastante más densa y por fuera es menos densa. Por eso nos da este aspecto de colonia de huevo frito. Y también podemos hacer pruebas de anticuerpos, ¿no? O sea, anticuerpos contra el antígeno y en embriones humanos y podemos ver si es adictivo o no. ¿Qué tipo de anticuerpos? IgM, sobre todo los primeros. Hay otros micoplasmas como son Genitalium hominis, ureaplasma urolítico. Estos les gusta vivir en la uretra. Mycoplasma Genitalium hominis y ureaplasma urolítico. Les gusta vivir en la uretra y causan uretritis no gonocócica. Van a causar la uretritis, la UNG, que es la uretritis no gonocócica. Es realmente una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Y va a causar la uretritis que vamos a encontrar dolor, ardor al orinar, picazón, secreciones. No es como si fuera una gonorrea, pero es una uretritis no gonocócica, inflamación de la uretra, pero la causa no es el gonococo. En este caso es un micoplasma. Clamidia es otro tipo de bacteria, esta es intracelular estricta, le gusta vivir dentro de la célula y crece dentro de la célula formando vacuolas intracelulares o inclusiones. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a encontrarlas? Con sus dos formas que son el cuerpo elemental y el cuerpo reticular, de que vamos a conversar hoy. Tenemos 3 clamidias importantes: Clamidia trachomatis, Clamidia psittaci y Clamidia pneumoniae. El más frecuente de ver aquí, Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis causa infecciones en vía genital, muchas veces causa vaginosis y también puede causar uretritis no gonocócica, justamente, y puede causar otras infecciones, por ejemplo en el ojo, puede causar el tracoma.
Eso sobre todo al que se contagia a través del parto. Clamidia psittaci, que viene en aves infectadas, y clamidia pneumoniae, que también causa neumonía típica, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos tipos de cuerpo, el cuerpo reticulado y el cuerpo elemental. Dentro de la célula vamos a encontrar, acá tenemos a mi célula y vamos a encontrar estos cuerpos, el grande y el chiquito. Núcleo, cuerpo grande, cuerpo chiquito. O igualito acá, vamos a encontrar cuerpos dentro de la célula. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El cuerpo reticulado y el cuerpo elemental. El cuerpo elemental es la forma infecciosa y el cuerpo reticulado es la forma que no infecta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El cuerpo reticulado, si bien es cierto, no infecta, pero es la forma metabólicamente activa. Cuando está dentro de la célula, forma el cuerpo reticulado y el cuerpo reticulado genera síntesis de proteínas para que se vaya replicando la bacteria. Y lo que sale a infectar otras células es el cuerpo elemental. Entonces, la que está activa dentro de la célula es el cuerpo reticular y el cuerpo elemental sale a infectar otras células. Entonces, la forma infectante es el cuerpo elemental. ¿No? Es más pequeñito y es inerte y capaz de replicarse, ¿no? Lo que hace es moverse hacia otra célula y en la otra célula se convierte en cuerpo reticulado y el cuerpo reticulado empieza a producir nuevas bacterias. Eso es lo que va a hacer. ¿Cómo podemos hacer el universo de clamidia? Con cultivo en línea celular. Eso es bastante. Acá no tenemos un agar. ¿Por qué? Porque a la bacteria le gusta crecer dentro de la célula. Entonces no puedo, si lo pongo en un agar sin nada, ¿qué va a ocurrir? No va a crecer. Entonces podemos cultivar dentro de líneas celulares. ¿Qué es eso? Tenemos como plaquitas de agar, pero que está conformada por células, ¿no? Por células que sean por tejido celular, por células específicamente. Y allí crecen dentro de las células. Por eso es bastante complicado, tedioso. La forma más fácil, buscamos anticuerpos frente a clamidia, ¿no? Sacamos sangre y vemos si hay anticuerpos frente a clamidia. Esa es la forma más fácil de detectar. Podemos hacer la PCR para buscar ADN, material genético de la clamidia, citonucleicos. Y si yo encuentro material genético de la clamidia, ¿qué significa? Que si está infectado, pues que la clamidia está infectada. ¿Ya? O también, otra forma más fácil, si me ha causado una uretritis, una vasculitis, ¿no? O alguna infección y tiene secreción, extiendo la secreción, la coloreo con TEMSA y lo que voy a ver es que dentro de mi célula, esos son los núcleos, voy a encontrar los cuerpos reticulados y el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado, ¿no? Voy a encontrarlos dentro de la célula. Es otra forma también relativamente sencilla de hacer. El cultivo casi nunca se hace realmente. O sea, se puede hacer un cultivo celular, pero es bastante difícil hacer un cultivo en línea celular, además de carne. Entonces, para que la niña no te justifica hacer tanto esfuerzo para lo que tienes tratamiento de tratamientos para que tienes medicina. Clamidia psittaci pneumoniae causa transmitido por aves, causa la fiebre de pericos, citacosis o mitosis, ¿no? Que va a ser fiebre con tos, dolor de garganta, mialgias, y en cambio neumonía nos va a dar neumonía típica, ¿no? Que en este caso va a haber igual dificultad respiratoria, alteración de la oxigenación, va a haber taquicárdico, taquipneico, ¿ya? Pero no va a haber como en estafilococo una condensación en focos específicos, sino que esto está muy diseminado, muy difuso. ¿Ya? Y lo que podemos hacer es, en el esputo buscamos macrófagos y en los macrófagos vamos a perder los macrófagos a los cuerpos, cuerpo elemental o el cuerpo reticular de la clamidia. Bartonella, ¿qué importancia tiene? Bartonella es muy importante en nuestro medio por un aspecto histórico. Bartonella es la causante de la enfermedad de Carrión, es decir, de la verruga peruana. ¿Sí? Carrión, ¿sí saben qué hizo Carrión? Se sacrificó. Carrión era un estudiante de medicina en San Marcos que lo que hizo fue hubo un momento importante de casos de la fiebre de la orolla. ¿Ya? Los pacientes que hacían fiebre de la orolla se morían con mucha facilidad porque se había disociación de glóbulos rojos, se hacían una anemia y hacían falla renal y demás. Entonces, pero también había muchos casos de verruga peruana. Originalmente se pensaba que la verruga peruana y la fiebre de la orolla eran dos cosas diferentes.
Y esto apareció justamente por la construcción del tren de la Oroya. Empezaron a mandar muchos obreros hacia la Oroya para generar el tren y la zona no estaba, digamos, desinfectada, sanitizada, fumigada ni nada por el estilo. Entonces empezaron a morirse con fiebre de gloria y varios volvían con verruga. ¿Qué es lo que hizo Carrión? Carrión lo que hizo fue que teníamos estas verrugas de acá, ¿ya? Los otros hacían la fiebre de la oroya. Carrión lo que hizo fue sacó el contenido de una de las ampollas, de las verruguitas, y se lo inyectó. Y al inyectarse le dio fiebre de la oroya y se murió. Entonces demostró que era la misma enfermedad pero en dos fases diferentes. ¿Ya? Eso fue lo que hizo. ¿Qué es lo que causa? Bueno, Bartonella es un poco bacilo gram negativo, es bastante exigente, tiene una incubación prolongada, le gusta mucho la humedad, le gusta el CO2 y le gusta vivir, bueno, requiere, se contagia por contacto directo o por insectos vectores. Normalmente tiene que haber un mosquito zancudo que pique a alguien y se lleve el bacilo hacia los demás. ¿Ya? Causa Bartonella baciliformis, que nos importa, causa la enfermedad de Carrión. La enfermedad de Carrión justamente puede tener una forma febril o una forma verrucosa, puede tener cualquiera de las dos formas. Además tenemos Bartonella quintana o Bartonella cancelaria, que va a causar angiomatosis bacilar o la endocarditis o la enfermedad de esofágico también. ¿Qué es lo que ocurría en esta enfermedad, que es una enfermedad bifásica? Teníamos una fase anémica y una fase eruptiva. Entonces, el mosquito te picaba, ingresaba la Bartonella a tu cuerpo y lo que hacía era ir de frente a los glóbulos rojos. Le gustaba mucho el glóbulo rojo. Entraba y destruía, mataba el glóbulo rojo. El paciente hacía fiebre, hacía anemia, justamente ¿por qué? Porque le estaban matando los glóbulos rojos. Hacía hepatosplenomegalia, ¿por qué? Porque había mucha hemocateresis y mucha destrucción y todo iba hacia el vaso. Y hacía linfadenopatías, ¿no? En respuesta inflamatoria. La cosa es que muchos de esos pacientes se morían por acá. La anemia era muy severa, hacían falla renal por la gran destrucción de glóbulos rojos y se morían. Pero algunos de ellos sobrevivían y solamente hacían la fase eruptiva. ¿No? Después de 2 a 8 semanas, una semana estaban con fiebre, pero luego hacían una fase en la cual la bacteria le gustaba irse hacia la pared de los vasos sanguíneos, en el endotelio. Y entonces empezaba a generar las verrugas, ¿no? Desde muy chiquitas, un nódulo y finalmente una verruga mayor a 5 milímetros. Entonces, los pacientes que hacían la verruga a veces pasaban muy levemente por acá o no hacían la fase de la fiebre, simplemente hacían la fase en el tejido. Se iban al vaso sanguíneo, alteraban la circulación y generaban la verruguita. Entonces, los pacientes que hacían verrugas no se morían, los pacientes que hacían verrugas simplemente estaban un poquito deformados, pero no se morían. En cambio, los que hacían la fase anémica con la fiebre y todo, sí, así tenían una mortalidad bastante importante. Entonces, originalmente se consideraban dos enfermedades diferentes, una que era una fiebre, la fiebre de la oroya, y en la que se morían los pacientes, y otra que hacían la verruga, que se contagiaban y empezaban a hacer un montón de lesiones, ¿no? Pero Carrión lo que hizo fue inocularse el contenido de una verruga que estaba lleno de bacterias y se lo inoculó y le dio la forma febril. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Depende. Si tenemos la fase febril, podemos hacer un extendido flotis de sangre y ver a las bartonelas dentro del glóbulo rojo. Si tenemos la fase verrucosa, hacemos una biopsia de la verruga y lo que vamos a ver es una gran proliferación de vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos vamos a encontrar justamente las bacterias. Y lo podemos hacer, los identificamos con alguna tinción especial, como una tinción de plata, que nos identifica con facilidad de las bacterias, nos deja ver a las bacterias, ¿no? Entonces esa es la forma en la que podemos diagnosticar verruga febril. Lo más fácil, poner a febril, sacamos sangre y encontramos los glóbulos rojos llenos de las bacterias. En cambio, si tenemos la verruga, podemos hacer el estudio de una biopsia como el estudio histológico de la verruga. Y eso sería lo que tendríamos ahora. ¿Todo bien hasta aquí? Un ratito.